Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en este nuevo video, en el segundo episodio de la serie Más allá de la religión, el crudo mensaje de Gálatas. Hoy tenemos el episodio número 2, que es la confrontación que tiene Pablo con los judaizantes. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué cuentas? Hola, ¿cómo están? Aquí estamos muy felices nuevamente. Después de darnos una pausa, volvemos con el capítulo 2 de Gálatas. Hoy vamos a conversar, vamos a analizar lo que Pablo quería decir acerca de la ley, acerca de lo que los judíos querían hacer en ese tiempo. Así es, el episodio de hoy lleva por título Pablo contra el legalismo. Y vamos a comenzar leyendo desde la versión de la NBI, la nueva versión internacional. Muy bien, vamos a dar la lectura. Vamos a comenzar entonces. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Obedeciendo a una revelación, fui y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre vosotros la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol a los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Muy bien, aquí tenemos una confrontación de parte de Pablo, primeramente hacia los judaizantes, lo que habíamos hablado en el episodio anterior, y luego contra Pedro. Amigos, Pedro, así como Pablo, era judío de pura cepa. Sin embargo, cuando comenzaron el camino de búsqueda y comenzaron a seguir las enseñanzas del Cristo, las enseñanzas de Jesús, empezaron a cambiar o comenzar un proceso de cambio. Aunque como vemos aquí, a Pedro le costó un poco más. Y por esa razón es que él no se quería juntar tanto con los gentiles o abiertamente estar en comunión con ellos. También vimos aquí de que había falsos hermanos que se habían infiltrado. Eso eran los judaizantes. Por eso es que esto se repite, no es solamente de ahora. Dentro de las denominaciones, muchas personas, sin darse cuenta, llevan a rajatabla la ley de una manera muy legalista y no pueden disfrutar de la libertad que se les ha dado al entender que nadie será salvo por las obras de la ley. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pero más allá de eso, de lo que se enseña dentro de las religiones, esto va en un comienzo de el despertar de la conciencia. Las personas empezaron a ver la vida de manera diferente, de manera no tan religiosamente hablando, no tan tradicional, sino que ellos empezaron a experimentar una verdadera libertad que luego confundieron las sectas con libertinaje. Así es, y qué interesante este tema en realidad, amor, porque vemos aquí mucho fanatismo de parte de los judíos. Vemos aquí que Pablo había comprendido que la ley no justificaba a las personas, ¿no? El guardar la ley. Entonces, también podemos analizar, recordar de que Jesús fue acusado, fue muerto, ¿no? Justamente por eso, porque los judíos lo odiaban, porque él no cumplía la ley de los judíos, ¿verdad? Y pues lamentablemente vemos también que Pablo está diciendo ahí que hay hermanos, ¿no? Falsos hermanos, dice él, que están prácticamente, creo que los obligaban a circuncidarse para que puedan ser parte de la comunidad de los que guardan el evangelio, los que siguen el evangelio en ese tiempo, ¿no? Por eso es que Pablo estaba alzando la voz, porque le parecía una hipocresía lo que Pedro estaba haciendo, porque creo que Pedro, como un ser humano también, él quizás se dejó llevar por eso, tenían temor de los demás, qué sé yo, ¿no? Así como quizás hemos sido o quizás somos dentro de una institución religiosa, ¿no? Quizás tienes que aparentar para poder caer bien al otro, tal vez así, ¿no? Entonces Pedro ese error estaba cometiendo, por eso es que Pablo le llamó la atención, ¿no? Vemos acá que Pablo le estaba diciendo, ¿no? Como tú siendo judío, pero tú no guardas la ley de los judíos y estás obligando a los demás a hacerlo. Entonces, queridos amigos, vemos acá este tema tan interesante, ¿no? Como dentro de las religiones, cómo se lo entiende, ¿no? De diferentes maneras para poder así decir a la hermandad de cumplir con la ley, ¿no? Aquí en Gálatas nosotros podemos ver que la libertad en Cristo se consigue siguiendo su ejemplo, no quizás la ley, sino viviendo como Cristo vivió.
Sí, más que nada lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo es el fariseísmo y el legalismo. Y eso se ve no solamente en iglesias que son legalistas, o sea, comunidades actuales, denominaciones que son muy legalistas y a raja la tabla cumplen la ley, sino también dentro de los que se supone que tienen la gracia de Dios y que están en la gracia de Dios y ya están en la libertad en Cristo. Ahora, libertad en Cristo no quiere decir la libertad en lo que Jesús hizo en una cruz, o sea, del desvivimiento de Jesús en favor de los pecados. No quiere decir eso, sino quiere decir de lo que Jesús logró a través de la denuncia y su mensaje que trascendió y trasciende hasta hoy, de que somos libres, no estamos esclavizados a ningún sistema, porque somos parte del Creador, parte del Dios universal, y somos seres pensantes y tenemos el derecho de poder cuestionar, de poder opinar y poder ir en contra de lo que no nos parece correcto. Porque a Jesús le quitaron la vida por ir en contra del sistema. No por guardar una ley o cumplir los requisitos, sino que totalmente se oponía al sistema del judaísmo. Se oponía a la religión establecida de esa época. Y hay muchas personas que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se oponen a los sistemas de manipulación y de control mental, como las denominaciones, que no se salva ninguna. No estamos hablando de una en específica, sino de todas, porque todas en particular siempre hacen énfasis en obedecer, ya sea los mandamientos, ya sea el evangelio como se le dice, pero lo que realmente está hablando allí Pablo es el evangelio de la buena noticia de que nosotros somos libres. Ya no estamos esclavizados a unos mandamientos, los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios hebreo, sino a la libertad que Cristo nos enseñó a tener y de conectar con nuestro Cristo interno, esa chispa divina, esa fuente de Dios que hay en cada uno de nosotros. Y lo que también es importante destacar, cuando Pablo, el apóstol, habla de que está crucificado, está hablando de una forma metafórica, o así lo interpreto, de que Pablo está hablando de crucificar el ego, de no dejarse manipular por él. Y esto quizás no se va a decir en las denominaciones porque no les conviene, porque es la manera de que ellos pueden hacer eterno o perpetuar en el tiempo la doctrina de la justificación por el derramamiento de sangre y el perdón de los pecados. Y sí, bueno, aquí en los últimos versículos también lo que Pablo, justamente lo que dices, amor, tal vez los judíos estaban enfocados en seguir y cumplir a raja la tabla, como se dice, la ley, ¿no? Punto por punto. Pero como Pablo fue llamado, como él dice, ¿no? Por el Espíritu, Jesús lo guió, cambió su mentalidad, porque él era un judío acérrimo, celoso de sus leyes. Por eso es que perseguía en ese tiempo a los que eran cristianos, ¿no? Los mataba y bueno, entonces se convirtió y ahora él estaba predicando la libertad que se puede vivir en Cristo Jesús. Y por eso es que él dice, como tú dices, ¿no? Ahora dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo lo entiendo de una manera de que Pablo, él dijo eso porque él creo que estaba haciendo lo mismo que Jesús hacía. Por eso es que decía, Cristo vive en mí. Yo ya no vivo, porque lo que él era, Pablo, su naturaleza, era un hombre celoso de sus leyes, era un hombre rudo y hasta malvado, ¿no? Que fue con aquellos que supuestamente no guardaban esa ley y que seguían a Jesús. Entonces vemos acá cómo Pablo nos enseña a nosotros que la ley, ¿no? La ley de los judíos nos salva, no justifica.
porque podemos ver, queridos amigos, aquellos judíos que ellos eran cristianos, no cristianos, ¿cómo se dice en ese tiempo? Religiosos, atados a sus leyes, ¿cómo pudieron ser capaces de asesinar a Jesús? Y decir a Pilato, ¿no? Crucifícalo a él, decían, ¿no? Y miren que ellos eran líderes de la iglesia, del templo en ese tiempo. Entonces, queridos amigos, por eso cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede leer, releer y poder comprender siguiendo, ¿no? Siguiendo el ejemplo, el testimonio que Cristo nos dio cuando Él vino en esta tierra. Sí, con respecto a eso de cuando Pablo voy a hacer énfasis más que nada en eso. Pablo empezó un camino de búsqueda y como todos nosotros, él también traía dogmas, traía creencias y todavía seguía condicionado seguramente por la expiación de los pecados que tenían el pueblo judío por parte del Dios impostor. Y bueno, si quieren saber más del Dios impostor, tenemos bastante contenido sobre el tema. En fin, Jehová les había impuesto a ellos, a los judíos, que tenían que obedecer una ley que era inobedecible. O sea, era lo contrario a obedecer, porque lo guiaba a hacer lo contrario. Pero también hace énfasis ahí Pablo que el seguir el ejemplo de Jesús, el Cristo, no va a favor del pecado, sino en contra de él. O por ejemplo, en contra del error. Porque lo que quiere decir pecado es errar, nada más. Y Jesús vino a enseñar una vida, cómo podemos vivir conectados a la fuente, conectados al todo. Y por esa razón es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiere decir que él comenzó un proceso de hacer carne la enseñanza del Cristo. Así es. Para que él pueda vivir esos principios. Así es, queridos amigos. Y cuéntanos tú qué opinas, cómo has entendido o cómo lo entiendes este capítulo 2, el capítulo 1 que ya hemos leído de Gálatas en tus comentarios. Y estamos contentos porque, bueno, hace un año atrás, más 2 años, leímos quizás con otros ojos todo el capítulo de Gálatas, lo entendimos de una manera, pero hoy pasaron ya 2 años y lo entendemos así, de esta manera, ¿no? Porque comprendemos que Cristo nos vino a mostrar, o nuestro Creador, nuestro Padre, como se dice, la fuente, de Él emana todo, de Él es Él quien vino a mostrarnos en Jesús quién es Él. Y Jesús solamente nos mostró bondad, amor y todo lo que ustedes pueden saber a través de la historia en la Biblia, ¿no? Así es, Jesús no vino a fundar una religión, ni ningún otro maestro espiritual lo ha hecho. Solamente que se manipuló la información a conveniencia de las élites religiosas y por esa razón es que se ha tergiversado el mensaje de Jesús. Y para terminar quiero invitarlos, amigos, a cuestionar, a no aceptar porque lo dice el pastor, lo dice el sacerdote o lo dice un hermano, lo dice alguien con autoridad de mi denominación. Usted puede estar en una denominación, pero también tiene el derecho de poder cuestionar, de razonar lo que escucha, de investigar la información que se le da y de alguna manera hacer su propia investigación y llegar a su conclusión o llegar a lo que le conecte para que él pueda crecer la espiritualidad que hay en usted. Porque el conocimiento interno y el trabajo interno es individual, no colectivo. Y el camino también es individual. Jesús en una de sus enseñanzas dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad es conocer
realmente un conocimiento que nos puede liberar de todas las prisiones mentales que tenemos, que hemos arraigado, que hemos heredado y también que nos han impuesto. La verdad puede ser la verdad para ti algo diferente a lo que es para mí. Lo importante es seguir en la búsqueda y seguir cultivando nuestra propia verdad. Así es, queridos amigos, y bueno, estamos contentos porque tú nos has acompañado hasta aquí y esperamos para el próximo capítulo, el capítulo 3, que también estés con nosotros y nos des tus opiniones. Así es, amigos, gracias por estar con nosotros en este podcast. Nos veremos en el próximo episodio número 3 y dejamos en suspenso el título del próximo episodio. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte, a darnos un like y compartirlo para que llegue a otras audiencias que creas que sea de utilidad. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Se cuidan. Chau, chau. Chao.